Soy José Enrique Arellano Durán. Nací el 25 de noviembre de 1946 en la ciudad del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Me llamo Luz Fiesco Espinosa. Nací en el 13 de enero de 1949 y tengo 77 años. Soy Reina Arellano Durán. Nací el 6 de enero de 1945 en la Ciudad de México. Me llamo Adriana Alejandra Arellano Fiesco. Tengo 58 años. Nací el 26 de septiembre de 1967 en la Ciudad de México. Mi nombre es Víctor Hugo Romero Cárdenas. Nací en Mexicali, Baja California Norte, un 5 de junio de 1969, de padres mexicanos, dedicados a la farmacéutica, en el Hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social de Mexicali. Hola, yo soy Emi Cabra Arellano, tengo 29 años de edad. Nací en 1996 en la Ciudad de México. Hola, me llamo Nanda Sebadúa y tengo 25 años. Nací en el 2001 en Puebla, de Los Ángeles. Provengo de una familia católica, apostólica y romana. Somos muy creyentes desde mis abuelos. Sí. Pues eso me enseñaron, la religión católica. Católica. ¿Por qué? Porque es la religión de mis padres, de mi familia. Sí, católica, como toda mi familia. Profeso la religión católica, inculcada originalmente por mis padres y después por convencimiento propio. No la practico, crecí como en una religión católica. Sin embargo, hoy en día me considero una persona más espiritual que religiosa. Yo no profeso ninguna religión como tal, solo creo que soy creyente sobre las energías que podemos tener como entre humanos. Y no solo como los humanos, sino como en la naturaleza y como todo lo que nos rodea. Pero así como tal, una religión no profeso como tal. Todos mis estudios los hice hasta la preparatoria en el Distrito Federal. La primaria en varias escuelas, que no recuerdo cuáles serían exactamente. La última sí la recuerdo, que fue la Domingo F. Sarmiento en la Merced Balbuena, porque vivíamos en la Jardín Balbuena. Posteriormente, terminada mi primaria, me fui a la Prepa 2, que estaba en San Ildefonso, de la universidad. Concluí mis estudios aquí en la ciudad de Puebla, con segundo semestre de licenciado en Administración de Empresas. Estudié primaria, secundaria y luego estudié un tiempo para maestra y luego me fui para periodismo, pero no acabé. Estudié en la Ciudad de México, en la escuela Fray Pedro de Gante hasta la secundaria. Luego ya estudié aquí en Puebla computación y fui maestra de kinder. Estudié Ingeniería en Sistemas en la Universidad Interamericana, Puebla. Estudié aquí en Puebla la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Interamericana
Soy la segunda generación de 1988 a 1992. Me moví con mis padres de Tijuana a Mexicali y después a Puebla por cuestiones laborales. Y pues tuve que seguirlos. Estudié inicialmente ingeniería mecánica en el Politécnico en la Ciudad de México. Posteriormente, más o menos con la mitad de la carrera, me cambié a licenciatura en medicina aquí en la UPAEP en Puebla. Y ahora pues soy médico. Yo estudié cine y producción audiovisual en la UPAEP, aquí en Puebla. Mi padre fue Enrique Arellano Hernández y él nació en el Distrito Federal también. Mi mamá, Rosario Durán, de Durán Camiña, también del Distrito Federal. Mi padre toda la vida trabajó en la industria automotriz desde todos sus inicios. Mi mamá fue modista, le trabajaba a Liverpool. Anteriormente todo se concentraba en el centro del Distrito Federal y posteriormente se dedicó al hogar cuando se casó. Con mi abuelita, porque una de sus hijas me adoptó. Ajá. No viví con mis papás. Uh-huh. Pues fue un hombre muy deportista, muy dedicado al hogar, muy buen padre. Mi mamá, Rosario Durán Camiña, ella se dedicaba al hogar, ella nos hacía la ropa y fue mi mamá. Mi papá se llama José Enrique Arellano Durán, empresario de tubería. Él es de la Ciudad de México. Realmente tuvimos una infancia muy bonita con él, con mi mamá, con mis hermanas. Estoy agradecida de tener un buen padre. Mi mamá se llama Luz Fiesco Espinosa, también es de la Ciudad de México. Una mamá un poco más estricta que mi papá. En nuestra adolescencia, cuando yo tenía 19 años, tomaron la decisión de mandarnos a mis hermanas y a mí a estudiar a Puebla, porque mi papá quería pasar su negocio a esta ciudad. Pero, pues ya la verdad, pasó el tiempo, ya estábamos a media carrera y pues la verdad ya todas enamoradas, pues ya ninguna de las tres nos quisimos regresar a Ciudad de México. Viví toda mi juventud con mis padres, con mi papá y con mi mamá, quienes se dedicaban a la cuestión farmacéutica y después tenían un supermercado tipo un Oxxo, más o menos, estamos hablando de 1980s. Mi papá es Sergio Cabra Zurita, es contador, sin embargo no ejerce como contador, trabajó muchos años de eso, sin embargo hoy en día se dedica a Uber. Y mi mamá es Gabriela Arellano Fiesco, ella es igual contadora, ha ejercido muchos años como contadora y hoy en día igual ejerce como contadora. Yo siempre he vivido con mi hermana, mi papá y actualmente ya no está, pero vivía igual mi mamá aquí conmigo y con mis perritos. Ay. En noviembre 12 de 1966 me casé por el civil y mi padre y mi mamá, mi papá estuvo un poquito molesto, pero mi mamá nunca se metió en eso. Pues me casé a los 18 años y mi familia pues no me dijo nada.
La que sí no estaba muy de acuerdo, mi suegro. Ajá, él no estaba muy de acuerdo de que nos casáramos porque mi esposo tenía 20 años. Decidí quedarme con mis papás y cuidarlos. Pues me casé a los 28 años y mi familia estaba de acuerdo. Siempre he tenido mucho apoyo de mi familia en todas mis decisiones. Me casé a los 26 años. Consideraba que la madurez del noviazgo con mi esposa, hoy tu mamá, había llegado a un punto tal en el que había que dar ese paso para consolidar nuestro amor y comenzar una familia propia. ¿Por qué? Porque la amaba. ¿Y qué opina tu familia al respecto? Mis papás pensaban que estaba muy joven. De hecho, mi papá originalmente me dijo que si no quería estudiar una maestría en el extranjero y que conociera el mundo. Pero pues yo estaba convencido de lo que quería y le dije que no, y pues programamos nuestra boda para un año después. Técnicamente me atrevo a decir que ya tenía todo. Yo había vivido independiente en la etapa de la universidad desde los 19 años y bueno, había trabajado medio tiempo mientras estudiaba y después de que terminé la carrera tenía ya prácticamente 4 años que trabajaba por mi cuenta ejerciendo mi profesión y había hecho un capital tal que me había permitido independizarme y tener mis cosas propias. Yo me casé a los 27 años, entre los 26 y 27 años. Yo creo que mi familia estaba bastante contenta por la noticia, más de lo que yo esperaba. Al final de cuentas ya había terminado mi carrera, ya estaba empezando en el mundo laboral y todo, tratando de empezar el paso de la especialidad, entonces creo que todos estaban de acuerdo que era un buen momento. Yo no esperaba ese tipo de respuesta, pero pues al momento de que yo lo anuncié, mi mamá empezó a gestionar todo el mundo se emocionó, empezaron a ser parte de la organización y todo, entonces creo que fue una buena respuesta y creo que fue algo lindo. Recuerdo de México en mi infancia a partir de los 5 años, algo bien significativo es que los reyes nada más había un regalo. Tuvimos una infancia de la calle, antes se podía jugar en la calle, tacón, rayuela, trompo, valero, carritos. Bueno, de adulto también, yo me casé a los 20 años, o sea, ya trabajaba yo en Volkswagen. En Jalostoc, Estado de México, fue la primera empresa de Volkswagen armadora. Y yo ya trabajaba ahí y fui escalando puestos hasta que se vino la Volkswagen a Puebla. Yo fui liquidado en el Distrito Federal. Posteriormente me fui a los Estados Unidos. Estuve 9 meses en los Estados Unidos, en lo que me hizo regresar a la Ciudad de México fue el frío. No soporto el frío. Y a pesar de que me querían dar ya mis papeles a mi familia y a mí. Le vendíamos a Pemex, le vendíamos a CFE, al Departamento del Distrito Federal, en fin, a empresas muy importantes de las cuales... Mira, fui muy protegida porque no me dejaban andar en la calle, me cuidaban mucho en mi casa. De vez en cuando me iba con mis amigos a jugar a la deportiva voleibol, ese era mi gusto. Y antes podías andar en la calle y andar con tus amigos y andábamos en bicicleta. Hermoso, tranquilo. Y pues mi familia muy unida, así que nunca me faltó nada. Mi papá fue muy dedicado a sus hijos.
En nuestra infancia mi mamá era especial, no le gustaba que nos juntáramos con los vecinos, así que no nos dejaba salir a jugar. Teníamos que buscar una forma de divertirnos dentro de la casa. A veces mis papás salían de viaje y nos iba a cuidar mi abuelito, el papá de mi papá. Y él sí nos dejaba salir, nos echaba, jugábamos a la reata o luego otro tipo de juegos y nos dejaba convivir con los vecinos. Entonces ya de que terminaba el viaje, los vecinos nos iban a buscar y ya mi mamá no nos dejaba salir. ¿Qué recuerdo del México en el que viví de joven al que hoy les está tocando vivir a ustedes como jóvenes? Hay muchas diferencias. Podría citar la tecnología, es una de ellas. Por supuesto los celulares, me atrevo a decir, el streaming, el internet, pero también hemos decaído en muchas otras cosas como sociedad, como por ejemplo la seguridad. Recuerdo muy bien que yo salía de 14 años a Plaza Dorada caminando, era un tramo más o menos como de unos 3,5 kilómetros, y me iba por unas calles que no estaban ni siquiera construidas, asfaltadas, etcétera, y regresaba anoche y jamás tuve ningún problema de seguridad, etcétera. Hoy yo creo que mis hijos no harían eso seguramente, ni los dejamos. Fue y ha sido un México con bastantes limitantes. O sea, yo siento que los que hemos vivido en este México hemos tenido que aprender a moldearnos y sobresalir a pesar de situaciones muy difíciles. A mí me tocó la época de Calderón cuando apenas estaba pues en mis últimos años de primaria iniciando la secundaria, y todavía me acuerdo que no podíamos guardar a nuestros familiares como mamá o papá porque pues en ese entonces decían que si te secuestraban pues para que no extorsionaran, o que si te robaban el celular que no buscaran a tu familia. Diario, bueno, yo creo que es un ciclo que a lo mejor se está viviendo hoy en día también. Sin embargo, en ese entonces pues diario había noticias de que botaron cabezas aquí, que botaron cuerpos allá. Entonces creo que iniciando por eso, por parte de la seguridad, pues creo que nos tuvimos que, al menos yo personalmente tuve que desarrollar una piel mucho más gruesa, al grado de que hoy en día ese tipo de noticias, a pesar de que no me gustan, pues a lo mejor y tampoco me afectan de la forma en la que afectan a otras personas en otros países. De igual forma siento que nos ha tocado, mientras que un cambio más progresivo hacia una sociedad un poquito más progresiva, a lo mejor ya no tanto en el tema de seguridad sino en el tema social, pues a mí me ha tocado adaptarme a un México que todavía vive con muchos prejuicios, prejuicios de todo, o sea, hacia la comunidad LGBT, hacia las minorías, hacia las mujeres, hacia comunidades indígenas. O sea, siento que mientras que durante mi época se ha visto bastante cambio para bien, y afortunadamente las leyes del país pues se han mantenido bastante progresistas en esos sentidos, pues también pues desgraciadamente la sociedad no ha alcanzado ese tipo de progresión. Entonces a mí me tocó pues tener que generar diferentes máscaras para ahora sí que sobrellevar este tipo de sociedades y pues tratar de salir adelante en ellas. Y creo que eso a mí me hizo una persona pues muchísimo más adaptable y pues relativamente dura en ese sentido. A pesar de todo esto de la sociedad, me ha gustado mucho la forma en la que se puede hacer amigos aquí, la calidez de nuestra sociedad y cultura. Pues yo el Puebla que recuerdo en mi infancia era pues con menos edificios enormes, con menos como estructuras así grandes como de transporte. Y pues igual me acuerdo mucho de que cuando era más chiquita, como cuando estaba más el PAN
Y ahorita que está morena, pues no sé si a lo mejor antes no era tan consciente de las cosas que pasaban cuando era más chiquita, pero ahorita sí siento que todo está como muy peligroso. Siento que a lo mejor en el centro siempre hubo como esos rumores, o quizás en los mercados, pero ahora siento que ya se está manifestando en las zonas donde podría no ser tan común por ser una zona como popular, como Angelópolis, que es como más, siento que ahora es más el punto de reunión pues turístico y a lo mejor como más, pues sí, popular. Y ahora también hay violencia ahí como muy latente, que bueno, en todas partes en realidad, pero pues más con las redes sociales creo que se pueden percibir más y notar. Fue un baile muy sonado, aunque yo lo he visto tanto en la historia como actualmente hicieron una película. Amadita, la hija predilecta de Porfirio Díaz, se casó con Torres Mier y no sabían que él era homosexual. Total que cuando en una de esas danzas que se vestían de mujer, los cachó la policía de ese entonces, en la delegación vieron que había 42 personas, pero el comandante de la policía vio que era Torres Mier, que era el yerno del presidente, y le hablaron al presidente Porfirio Díaz, el cual le dijo al comandante: mire, señor presidente, son 42 personas, en las cuales una de ellas es su yerno, Torres Mier. Y le dijo: vea usted bien, señor comandante, son 41. Lo vi en las noticias. No me ha gustado la política porque se me hace una cosa no seria y muy sucia. No me gusta la política. Y de los del 41 vi una película. Vi la película y sí se me hizo un poco, pues la verdad, muy fuerte, pero pues la verdad a veces se ocultan cosas que ya desde los antepasados pasaban, como por ejemplo este tipo de situaciones, ¿no? De la homosexualidad y todo eso. A veces es más fácil que, pues como ahora, ¿no? Que ya la gente no toma ningún respecto a las cosas, ya simplemente están en la calle, salen, tienen una relación abierta, ya sea hombres o mujeres. Cuando llegaron las tanquetas que mandó el gobierno para disipar esa manifestación, yo me retiré y me fui a mi casa. Desde entonces, como siempre le he temido al ejército, ya no ni participé ni en la matanza de Tlatelolco. En Tlatelolco todo eso me enteré por los periódicos, pero más que eso tuve un amigo, dos amigos, Miguel Campos y Roberto Ibarra. Roberto Ibarra trabajaba en el departamento del Distrito Federal y se menciona, el gobierno dijo que eran 25 muertos. Posteriormente salieron a la luz 200 muertos y actualmente se frisan los 500 muertos. Ay, pues fue una cosa muy triste porque los estudiantes se metían en los edificios que había alrededor y unos lograron escapar, pero otros los mataron. Y entonces eso se me hizo muy injusto.
Mi tío, el más chico de la familia de mi mamá, le tocó lo de Tlatelolco. Entonces él iba a la UNAM y uno de los datos que recordamos que ellos se tuvieron que esconder y que su compañero de carrera era de abogado, era César Costa, un cantante muy famoso en esa época. En casa con mis hermanos, mis papás llegaban de Europa, a ellos les tocó en el avión. Pero pues sí nos espantamos, más que mi hermana Mara era chica y ella sí estaba como loca, pero pues yo siempre he tomado eso con mucha calma. Nosotros vivíamos en Ciudad de México, nos tocó, la verdad fue algo muy, muy triste, muy devastador. Ese día mis abuelos paternos regresaban de Europa, entonces los fuimos a recoger al aeropuerto y de veras que todo el camino daba pena porque había muchos lugares en ruinas, la gente llorando, había pues mucha tristeza y de hecho cuando ya a la hora de dormir hasta pesadillas, bueno, yo tenía pesadillas. Me tocó estando aquí en Puebla, en la escuela, yo estudiaba en el Centro Escolar Morelos, pasaban de las 7 de la mañana, estaba en el segundo piso del salón que me tocaba ese día las clases y de repente pues empezó a mover todo bruscamente, algunas compañeras se desmayaron, otros corrimos a las puertas, etcétera. Fue un caos, fue mucho susto. De Chiapas con el comandante Marcos, solo recuerdo por las noticias y hasta eso noticias todas con un tinte con apoyo del gobierno. Solo recuerdo que mandaron a un candidato a la presidencia, más bien quería estar. Camacho fue regente de la ciudad, quería ser presidente y Salinas de Gortari escogió a Luis Donaldo Colosio y ya sabemos la suerte que los dos tuvieron. Uno no fue presidente y el otro lo mataron. Pues no recuerdo con precisión. Mi papá era enemigo que viéramos noticias. Pues tuvo mucha difusión en la tele, en la radio, pasaban al comandante Marcos. Yo realmente pienso de todos este tipo de movimientos es porque la gente ya está cansada de tener estos políticos tan malos que los reprimen y es una manera de... Sí, supe por las noticias del levantamiento armado de los zapatistas, conjuntamente con los chiapanecos. Las noticias llegaron rápidamente aquí al centro de la ciudad. Había muchos rumores, por supuesto, también. Lo entendí al principio escépticamente, porque no entendía el motivo del que se habían levantado estas personas, pero sí sabía que era de alguna forma u otra una manipulación que hacía seguramente un grupo de intelectuales o políticos abusando de su inteligencia emocional contra los pobres chiapanecos. Creo que ha sido uno de los mejores momentos de las subculturas de México. En ese entonces obviamente no se veía como tal, solamente era un evento muy surrealista de estar
presenciando en el momento. Me acuerdo que fue en la glorieta de Insurgentes, una glorieta muy famosa. Me acuerdo que en ese entonces todo esto de los emos era muy sonado. Yo creo que era muy prejuiciado precisamente por la parte de que asociaban mucho lo emo con la depresión y la depresión con el suicidio, ¿no? Entonces, no vaya a salir emo, cosas así. Y los punks pues llevan muchísimo tiempo en esta tierra. Una subcultura muy anárquica, muy anti-establecimiento, anticapitalista, antigobierno, anti todo. Entonces, siento que eran subculturas muy diferentes y los punks no estaban tan asociados a algo malo. O sea, sí tenían fama de rebelde, pero no estaban asociados a algo malo. Cuando los noticieros empezaron a asociar estas dos subculturas como una misma subcultura, pues empezaron a pelear porque empezaron a decir que no, pues que yo no soy punk, que yo no soy emo. Y eso fue lo que empezó a generar como este enfrentamiento, por así decirlo. O sea, eso es como el discurso que había. Ya en particular esos, pues yo sí me acuerdo que fue muy sonado porque empezaron inclusive a pasar como flyers para promocionar que se iban a ir a pelear. Entonces, pues sí se juntó bastante gente. Creo que solo recuerdo haberlo visto quizás en la tele, pero justo como era chiquita, realmente siento que no le tomé tanta importancia, o quizás en ese momento fue gracioso, pero realmente no me acuerdo como tal vivirlo o estar como presente de, pero sí creo tener un vago recuerdo de haberlo visto quizás en la tele de chiquita. Solamente fue la de la Marcha del Silencio en el 68 y no he ido a ninguna otra marcha porque tengo miedo, me quedó ese miedo de ver cómo llegaba el ejército. Todas las multitudes a mí me causan pavor y más si están, si nos topamos con el gobierno. Si ven ustedes las marchas que hubo aquí en Puebla, desde pues todos los gobernadores, desde Nava Castillo, desde el general Rafael Moreno Valle, hay otro que se me olvida, y Gonzalo Bautista, todos ellos reprimieron las marchas matando gente. No me dejaban salir, no creas que para salir... Porque en primera a mí no me gusta y en segunda a mi papá no nos da permiso y luego yo ya de grande ya no, pues así me tocaron. Bueno, no, nunca, la verdad nunca he participado en ninguna marcha ni nada, porque se me hace, por ejemplo, el movimiento zapatista se me hace una marcha muy violenta y no estoy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. No he participado. No me gustan las aglomeraciones. Por supuesto, en algunos casos aquí en México se sabe de que eran reprimidas las marchas. Después, pues tampoco me gusta andarme asoleando, y luego pues no tenía así una banda de amigos para irme en cualquier manifestación que se te pueda ocurrir a expresar mis propias ideas o sentimientos por cualquier motivo que ésta fuera. Sí he participado en diferentes marchas. He participado, he acudido no he ido a la más grande, que es un arrepentimiento mío, pero he ido a diferentes marchas LGBT. He ido a diferentes marchas estudiantiles, principalmente porque creo que pues, es algo que afecta mucho a los jóvenes de México. Alguna vez fui a una marcha de sindicatos de los trabajadores del 1 de mayo. Fui a las marchas del Politécnico cuando querían como
perder su autonomía. En ese entonces estaba un nuevo rector y estaban haciendo como pláticas y salieron todos los estudiantes a marchar. Fueron 3 meses de marchas y de paro en todo el Poli, que hasta ahorita ha sido una de las 3 marchas más grandes que ha hecho el Poli. Y me he estado tratando de tener una presencia activa, aunque no sea física y aunque no me ha tocado así muchas marchas de ese tipo, pues en otro tipo de situaciones sociales. Por ejemplo, las marchas que se hicieron en Gaza, bueno, no en Gaza, sino sobre lo de Gaza, marchas que se han hecho acerca de todo el conflicto de Irán, Estados Unidos, o sea, ese tipo de cosas son temas que tal vez sí son mucho de mi interés. ¿Y por qué he decidido participar activamente en estas cosas? Porque siento que es muy común que la gente piense, yo no lo hago porque a mí no me afecta, sin pensar que si el del otro no tiene derechos, eventualmente tú tampoco lo vas a tener. O sea, la forma en la que nosotros podríamos juzgar qué tan justa es una sociedad es cómo tratan a la persona más baja de esa sociedad. Entonces yo creo que si somos unas personas conscientes, nos daremos cuenta que inclusive si los presos no tienen derecho, nosotros tampoco tenemos, porque cualquier momento tú puedes convertirte en preso y no tener derechos para definir que tú no lo eres. Entonces, siento que la inacción eventualmente lleva a que tú también te veas afectado algún día y que no tengas a quien te ayude o quien hable por ti, porque tú jamás hablaste por nadie. Yo en las marchas que he participado, la primera diría fue cuando mataron a 3 estudiantes. Me parece, no recuerdo exactamente bien si eran todos de la UPAEP o eran de distintas universidades, pero fue por causa de un Uber. Entonces hubo una marcha que le pusieron la mega marcha estudiantil, que ahora no recuerdo en qué año, pero según yo fue como en 2021 o 22 o 20, por ahí, en esas fechas. Pero sí recuerdo mucho que todas las universidades como que estaban pues en desacuerdo de que no hubiera tanta seguridad para los estudiantes, sobre todo para los foráneos, porque eran estudiantes foráneos. Y pues sí fue bastante como fuerte, porque hubo varios días que, a pesar de que pues estaba yo en la UPAEP, sí los estudiantes decidimos como cerrar pues la universidad, los varios edificios que habían ahí, y como que pues sí hacer la protesta dentro de la universidad y también fuera, pegando carteles, haciendo un movimiento antes de que fuera la marcha y así. Y normalmente desde activamente he ido a muchas marchas feministas. He ido alrededor como de 5 o 6 marchas. Sí, es algo que suelo hacer como cada año para pues seguir recordando y teniendo como no solo pues ver como las consignas o escucharlas, sino también ver los carteles y ver lo que dice la gente ahora nuevo, lo que se puede seguir luchando, ver cómo las mujeres podemos tener esta voz que no solo se debe de tener como solo un día, sino que a pesar de que se conmemora la lucha de la mujer, pues siempre es recordarlo como todo el tiempo, pero es de las marchas que suelo como estar bastante presente, pero la que consideraría que es la que de las que sí puedo recordar desde qué año es las marchas del orgullo, que es desde 2019 que participo en estas marchas, y para mí siempre ha sido como un movimiento en el que me siento bastante identificada siendo parte de la comunidad, y por eso mismo también alrededor de los años del 2021 al 22 fue que, a pesar de que estábamos en pandemia, yo salí a las calles también a manifestarme, porque pues es algo bastante importante para mí
y para las personas que están rodeadas en estos espacios, que también forman pues una parte como de mi familia como elegida. Y hice justo en estos años de 2021 a 2022 un documental que se llama Porque Existimos, que va justo de la diversidad sexual para que la gente pueda estar como dentro de y conocer un poco de la comunidad, que pues justo más como las personas heterosexuales o que son cisgénero, y que pues también un poco para celebrar esta diversidad dentro de la comunidad. Bueno, la muerte la he vivido de diferentes maneras. Primero con mis abuelitos. Primero falleció mi abuelito y la verdad lo quería mucho. Mi abuelita también. Y hace 5 años murió mi hermana, la pequeña. Y fue un muy duro golpe para mí y para mi familia. Sí, claro, he estado en contacto con la muerte de familiares. Mi abuela paterna, de la cual yo era su consentido, una señora que nos quiso mucho, que murió pues de edad, 101 años si no me equivoco. Sí, sentí muy feo, me dolió. Después de ella, primero murió mi mamá a los 55 años de un cáncer en el hígado terrible. Y fue muy doloroso. Yo era muy cercana a mi mamá, la quería mucho, compartíamos muchas cosas, teníamos muchos secretos, madre e hijo, primogénito me atrevo a decir. No sé si era su consentido, pero mi madre era una mujer que amaba mucho y nos amaba a mí y a mis hermanos, somos 5. Fue por supuesto muy doloroso. Yo me acuerdo que decía que el luto me iba a durar 6 meses, 1 año, y no, la verdad es que me duró mucho, mucho más. Yo estimo que fueron como unos 10 años. La sigo extrañando. Hola, mi nombre es Alejandra Romero. Tengo 20 años. Nací en 2006 en Puebla de Los Ángeles. Ok, se me hizo de lo más prudente empezar con esa introducción porque en mi familia me llaman una ratona porque como mucho queso, y después de haberles enseñado todo mi círculo más personal e íntimo, como que me pareció lo más prudente enseñarles como otro cachito de este mundo antes de empezar a desglosarlo. Y bueno, tengo 3 puntos importantes que me gustaría desenglosar de todos estos eventos que hemos platicado. El primero es la religión. Siento que en mi familia está muy marcada una sola religión, que es la católica. Y honestamente siento que esta religión se ha utilizado como un dispositivo. Y cuando lo vimos en clase, o sea, como que siento que se me brilló el cerebro. O sea, como que siento que me resonó mucho como la profanación del dispositivo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mis papás antes me decían a mí y a mis primos de que no, pero es que acuérdate que Diosito te está viendo, ¿no? O sea, como para, o sea, como el panóptico, ¿no? O sea, de que todos te están viendo y es como de que no, pero es que yo no puedo hacer algo que no le gusta a Diosito porque me está viendo siempre. Y luego dices de que no, o sea, yo soy libre de hacer todos los actos que quiero y van a depender de mí, si sean malos o sean buenos, pero no es porque alguien me esté vigilando y me va a castigar si hago algo mal, ¿no? Hay un meme que dice de que esta persona tuvo que correr para que tú caminaras, ¿no? Así me siento con mi primo Miyus, porque siento que él pavimentó el camino en el que estamos todos mis primos y yo, que somos pues no creyentes de la religión católica, porque siento que todos creemos en diferentes cosas, pero al final de cuentas todos creemos en algo, ¿no? Porque siento que es como muy importante que el ser humano crea en algo y no se sienta tan solo en este mundo.
Y si mis papás creen en Dios y eso los hace dormir a gusto en las noches, está bien. Pero pues yo creo que hay una fuerza mucho más grande que un ser todopoderoso que está ahí y nos está viendo existir. Y eso me da paz. Pero bueno, creo que se ha utilizado mucho este concepto de nuestra generación como una de cristal porque se queja de cosas que antes otras generaciones no hacían. Y aunque mucha gente lo vea como un insulto, yo lo veo como un halago. O sea, somos una generación que no se queda quieta ante todas las injusticias que ve. Y justo ayer estaba hablando con mi papá de esta cápsula y me dijo de que bueno, pero es que qué chiste tiene que la gente vaya a marchar. Y yo, es que es mejor que hacer nada. Y yo, amigo, o sea, siento que, bueno, ahorita entraremos al punto de las marchas, pero digo de que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Si no alzas la voz, nadie lo hará por ti, ¿no? O sea, como que siento que mi papá tiene una idea muy cerrada en cuanto a cuestiones sociales. O sea, de verdad cree que el gobierno es tan... O sea, sí, el gobierno es corrupto, pero amigo, hay que hacer algo, ¿no? O sea, como que... Y dice mi papá, no es como la inocencia de la juventud. Es la inocencia de querer tener un mundo mejor, ¿no? O sea, y ni siquiera es la inocencia, es como... Pues sí, o sea, la idea de querer tener algo, pero pues si nadie lo empieza a hacer, pues ¿quién lo va a hacer, no? O sea, alguien tiene que empezar a hacerlo. Y bueno, ese es como un primer punto. Y siento que como que, en resumidas cuentas, englomera todo lo que es como mi familia, ¿no? O sea, el lado más conservador, que son mis papás y mis abuelitos. Aunque mis abuelitos ya han sido bastante wokes al respecto, pero como que mis papás no. Y el lado como más liberal, que es como todos mis primos, que estamos batallando por los derechos de todos. Ahora, otro punto que me gustaría tocar es que creo que hablamos mucho de la muerte como un tótem. Y aunque este tema solo lo abordo directamente con mis papás, porque son las únicas dos personas que le pregunto de esto, o sea, siento que también se tocaron de manera indirecta con las otras entrevistas. Y siento que al final la muerte es una experiencia compartida que tenemos todos como familia, ¿no? O sea, la muerte de los abuelitos de mi abuelito, o sea, de sus papás, la muerte de mis abuelitos maternos, la muerte de la mamá de mi papá, la muerte de la hermana de mi mamá. O sea, siento que son experiencias que al final son trascendentales en la vida de uno, ¿no? Y me gustó mucho que las entrevistas se vieran, bueno, quizás no se vieron tanto en las entrevistas y se vieron más en mis conversaciones personales después de grabar las entrevistas. Pero siento que hay como dos extremos en mi familia, ¿no? O sea, es verdad que nadie te prepara para la muerte, pero por ejemplo en el caso de mi tía Reina, su mamá y su papá siempre la estuvieron como preparando para cuando ellos se murieran. Porque mi tía nunca se casó y nunca se juntó y siempre ha sido criticada por ello. Y es como de que, y le preguntas a cualquier persona de mi familia y dice de que bueno, pero es que ella se lo buscó por no tener un marido, por no tener a alguien que la mantenga. Y mi tía trabajó muchos años y es como de que, ¿por qué no pueden reconocer que una persona genuinamente le dedica su vida a sus padres? Y está bien no amarrarse por vida con alguien solo porque eso lo iba a quitar de su meta, ¿no? Que era cuidar a sus papás. Y siento que es respetable, o sea, siento que es respetable cualquiera de las dos vertientes, pero siento que no se debería de castigar a una persona solo por querer hacer algo que ella quiere, ¿no? Su mamá le decía a ella que si nadie le iba a visitar a ella, a su mamá, a mi abuelita Chayito, nadie le iría a visitar a mi tía Reina. Y siento que es algo que se ve mucho ahorita porque nadie va a visitar a mi tía Reina aparte de mis papás y yo. Y mis papás dicen que es porque se la ha ganado. Honestamente, no diría que sí. O sea, yo no diría eso. Pero bueno, ese es otro tema. y bueno, ¿no? Creo que, o sea, para como
cerrar la idea, creo que, y luego, o sea, tenemos como ese extremo, ¿no? La gente que te prepara para la muerte, y en otro extremo tenemos por ejemplo, a mi papá, que se le murió su mamá de cáncer, y mi papá no estaba listo, o sea, mi papá era un chavo, o mi mamá cuando se le murió su hermana ya de grande, o sea, nadie la preparó para ello, y siento que, pues al final nadie te prepara, o sea, como que, aquí lo escribí, la muerte de mi tía como lo inesperado, nadie te prepara para la muerte, el miedo a morir sin hacer algo, ¿no? O sea, siento que mi familia siempre está buscando como el reconocimiento, ¿no? O sea, siempre estamos como aspirando a algo más grande y tenemos esta idea del aspiracionismo muy marcado, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá, que venía muy de abajo y que creció y se fue a Europa y así. Mi abuelito, que también de muy abajo. O sea, como que siento que esta idea como que se repite y se repite. Pero pues al final, pues no te quieres morir sin hacer algo, ¿no? Y siento que eso es como sin hacer algo importante, ¿no? Sin hacer algo que te reconozca y que te valide como persona. Creo que eso es como muy, muy fuerte, al menos para mí, que me ha marcado mucho. Porque siento que desde muy chiquita me hizo cuestionarme qué quería hacer y a qué me quería dedicar. O sea, a mí me costó tanto encontrar la cosa a la que yo me quería dedicar y de que genuinamente me atormentaba de niña, porque decía, es que la gente ya sabe qué quiere ser y yo no, o sea, ¿qué se supone que haga yo? Entonces sí, como este miedo a no ser reconocido, siento que lo llevo cargando conmigo, porque ha sido una carga que se me ha dado, ¿no? Que se me ha como pasado, así como cuando juegas la papa caliente y te van pasando la papa. Siento que así me la han pasado a mis papás, y mi papá, el papá de mi papá y así. Ahora, creo que un punto muy importante que tocó en mis entrevistas son las marchas en general. Y honestamente tengo una postura complicada al respecto. Porque la verdad es que yo apoyo mucho cualquier tipo de marcha. Pero honestamente nunca he ido a ninguna. Entonces como que se me hace muy difícil opinar al respecto. Porque siento que estaría como, no sé, o sea, como que suplantando algo que no hice, porque pues nunca he ido. Pero la verdad es que sí me gustaría ir. Y siento que en mi familia, o sea, por ejemplo, algo que se le dice mucho a mis primas es que muchas cosas de las que hacen las pueden hacer ahorita porque su mamá se les murió, no porque mi tía Klaus era una persona muy estricta, que no le gustaba hacer muchas cosas y no dejaba que sus hijas las hicieran, ¿no? Entonces, o sea, sí es cierto que mis primas desde que se murió como que ganaron libertad, pero perdieron a su mamá, ¿no? Y, o sea, no digo que espero que me pase lo mismo a mí, porque a mí jamás me gustaría que o sea, yo creo que nadie espera que se le mueran sus papás, ese no es el punto. Pero sí, o sea, siento que se me han cerrado un poquito y todavía me da miedo salirme de mi jaula, ¿no? Porque no sé cómo es el mundo y me aterra un poco la idea. No sé, o sea, es raro, o sea, y siento que siempre he tenido, bueno, de niña había tenido como una postura muy negativa al respecto, porque pues mis papás pues siempre lo han visto como cuestiones salvajes y que no tienen ni un principio ni un fin, o sea, que no tienen ningún fin en específico, o sea, que solo sirven para armar relajo y armar revuelo. Y no, o sea, como que siento que las marchas tienen una finalidad muchísimo más trascendental de la que mi familia le da mérito, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos peleando por los derechos LGBTQ+? ¿Por qué no se siguen valorando? O sea, ¿por qué no se siguen respetando? O sea, aunque haya leyes, no se respetan, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que se tiene que respetar, ¿no? Y siento que es un tema muy complejo porque, o sea, mis papás exigen derecho sin darlo. Bueno, no derecho, exigen respeto sin darlo. Y creo que estamos en una época en la que honestamente tiene que dar igual lo que piense, lo que haga, lo que diga la persona de al lado. Porque siento que no se nos ha reconocido como sujetos
individuales, pero que juntos hacemos una comunidad, ¿no? O sea, oye, yo tengo mis cosas, pero sabes que yo comparto cosas contigo y somos una comunidad y eso es lo que nos junta y eso es lo que nos hace ser nosotros, ¿no? Y creo que en ese sentido es como que lo que les falta pensar a mi papá, ¿no? Como que somos sujetos individuales porque estamos en el capitalismo y el capitalismo nos encierra en estos objetos individuales, pero hay que crear comunidad, hay que salirnos, ¿no? Hay que salirnos de este espectro, de este espejo que nos encierra y nos marca, porque al final lo que nos usa es la comunidad, ¿no? O sea, es platicar con mi familia, es estar con mis amigos, o sea, creo que en ese sentido las marchas siempre han sido como ese fueguito en mí que me dicen como resiste, como aquí estoy resistiendo contigo. Ay, tengo algo picándome en el ojo. Y sí, algo que me parece muy interesante es que mi mamá, la primera vez que le pregunté al Ejército Zapatista, me dijo que era un movimiento muy salvaje y violento. Pero nunca se preguntó, o sea, aunque mi familia es muy culta, de verdad se educa mucho, lee mucho, siento que a veces les falta como que... Hay un dicho de una moneda, ¿no? Que es como la misma cara de una misma moneda. Y al final es la misma cara, ¿no? O sea, en una moneda hay dos caras, pero siguen siendo la misma cara. Y siento que eso les falta ver a mis papás. Ver la otra cara de la moneda, ¿no? Ver lo que hay detrás. Por eso me gustan mucho personajes como Percy Jackson, ¿no? Y apenas hice un trabajo de ello. Y de verdad me hizo dar cuenta de que, bueno, o sea, sí reconocemos al otro como un sujeto, pero ¿de verdad lo entendemos? O sea, ¿de verdad nos cuestionamos por qué el sujeto es así? ¿O nada más lo juzgamos sin saber qué hay detrás de él? Siento que eso es lo que nos hace falta, como que ser más empáticos, entender el porqué, entender las razones y apoyarlas y seguirlas. Y de verdad que se te haga chiquito el corazón y seguirlas y agarrarlas de la mano y abrazarlas. No sé, o sea, como que siento que o sea, tenemos este principio de otredad de verdad tan marcado y tenemos que dejar de ver al otro como que es menos humano que nosotros solo porque creen diferentes cosas. Entonces creo que mi familia necesita empezar a entender al otro y para hacerlo tiene que verlo, porque aunque tenga lentes no lo ve. Y eso es todo.